Bueno, pues buenos días. Buenos días, iglesia. Hoy un día muy atípico. Muchos de nuestros hermanos y hermanas que el día de hoy forman parte de esta iglesia, el día de hoy están enfermos, enfermas. Hay personas que se encuentran en cama, hay personas que se encuentran graves también. Y pues bueno, a final de cuentas, la obra de Dios no se detiene, siempre sigue. La palabra de Dios siempre debe ser predicada. A final de cuentas, Dios siempre tiene control. Nos acostumbramos a lo bueno, evidentemente, pero de todas maneras la alabanza, cuando tu corazón está bien alineado con Dios, es un buen momento para Dios y lo toma con mucho amor, como una alabanza realmente entregada. Créanlo que todo lo que nos pasa, dice la Escritura, nos pasa para bien a los que lo amamos. Entonces son de esos días, insisto, atípicos, pero en donde los hijos de Dios ponemos todo el corazón para hacer las cosas que le agraden. Todos podemos estar una parte, pero la iglesia siempre debe de estar buscando a su Dios y congregándose. Así que vamos a compartir hoy la palabra de Dios en este día que les comento es atípico. Como ustedes saben, hemos proyectado tener esta iglesia que está aquí, esta bodega que está aquí al lado, para reunirnos como iglesia, pero por más que intentamos no pudimos lograr que quedara terminada. Esperemos que la próxima semana ya esté lista. Pero mientras tanto, gracias a Dios, tenemos un lugar donde reunirnos de todas maneras y poder compartir su palabra. Amén. Hoy vamos a dar continuidad con el mensaje que Dios entregó la semana pasada a través de Martín, de este joven predicador que anda por todo el país y por varios países compartiendo la palabra, el cual habló de la cruz y la resurrección la semana anterior. Hoy vamos a dar un toque un poquito distinto. Hoy te pido que pongas mucha atención. La verdad que este es uno de esos mensajes que la iglesia, que está hecho para la iglesia, pero principalmente para las personas que buscan realmente ir avanzando en el camino de Dios. Hoy te voy a platicar de cómo conquistar ese monte o esos montes que Dios pone en nuestra vida. Este mensaje se ha titulado Conquistando los 8000. Hoy vamos a ver cómo Dios quiere que espiritualmente, emocionalmente, que prácticamente en nuestra vida conquistemos esos montes altos en nuestro camino que Dios nos permite tener. Cada monte que tú y yo subimos es un reto que el Señor nos da, pero principalmente hay uno, en lo general, ese lugar en donde tú y yo debemos ir avanzando siempre debemos de ir buscando que el Señor nos vea subir, cada vez ser mejores personas para Él, que significa cada vez parecernos más a Cristo. Bájamelo un poquito, Toño, ¿no? Por favor, que nos está haciendo mucho eco. Que nos está permitiendo cada día parecernos más a Cristo y menos a la persona que éramos antes. Pero te menciono que el día de hoy vamos a hablar primero de los 8000, de los montes más altos en nuestra vida. Esos montes que representan todas las adversidades que tú y yo vivimos, los retos que tenemos todos los días. Hay muchos de los que estamos aquí que nuestra salud es un 8000, y ahorita te voy a explicar. No se cae. Ya lo tenemos bien medido. Que nuestra salud presenta para nosotros uno de esos montes muy difíciles para subir. Hay personas el día de hoy que nuestro matrimonio representa un monte muy complicado para poder conquistar, pero eso no quiere decir que no se pueda conquistar. Hay algunos que su economía, hay otros su estado de ánimo, hay algunas personas que no pueden dejar su pasado, y es ese monte alto que no podemos conquistar, pero que el Señor hoy nos quiere llevar a través de su palabra y a través de un profundo estudio de su palabra a poder llegar a la punta, a la cúspide de esos montes. Hay 14 montañas
14 grandes montañas en el mundo, llamados los 8000. Son 14 picos en todo el mundo que superan más de los 8000 metros de altura sobre el nivel del mar, evidentemente. Y son las cumbres más difíciles de alcanzar y las que más codician los alpinistas en ese camino que ellos le llaman llegar hacia la gloria. Como hijos de Dios, tú y yo, como te repito, tenemos muchos 8000, muchas partes, muchas cumbres que alcanzar. Pero porque tú y yo no hemos entendido que normalmente el Señor siempre es el que está con nosotros, ayudándonos y acompañándonos en ese subir cada uno de nuestros montes, cada uno de esos 8000 que el Señor quiere que tú y yo escalemos para que logremos subir realmente a su presencia, mantenernos. El Salmo 15 y el Salmo 24 dice: ¿quién subirá a tu monte, Señor? Y el otro salmo dice: ¿quién se mantendrá en tu monte, Señor? La Biblia habla constantemente de ascensos, nos invita a siempre estar subiendo. Hay momentos en donde llegamos y decimos: Señor, ya no puedo más, o ya no quiero más, que también es lógico, o también es viable que llegue un punto en nuestra vida en donde decimos: ya no quiero más, ya me cansé, Señor, de estar siempre subiendo y subiendo y subiendo. Porque muchos de nosotros muy continuamente utilizamos el: ¿y si esto sigue mal? ¿Y si continúo y sigue peor? En lugar de utilizar el: ¿y qué tal si continúo y todo empieza a mejorar? Porque si tú y yo no tenemos claro en nuestro camino hacia dónde vamos, nos vamos a perder y nunca vamos a llegar. Por lo cual es muy importante en la vida saber qué es lo que tú y yo tenemos que ponerle atención y a qué no tenemos que ponerle atención. Hay muchas cosas en el camino que tú y yo estamos llevando que nos distraen. Hoy vamos a hablar de Jesús. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús también tuvo muchos montes que subir, muchas montañas que conquistar. Tuvo muchos 8000 a los cuales en algún punto el mismo Jesús también dijo: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa, pero hágase en mi vida tu voluntad de cualquier manera. Hay cosas que estás viviendo el día de hoy, hay pendientes muy pronunciadas que a ti te puede parecer que son muy difíciles de conquistar. Pero si tú entiendes que Jesús ya vino a esta tierra y ya conquistó esos 8000, ya conquistó esas cúspides que se veían imposibles de lograr, tú y yo vamos a entender que también al Él estar con nosotros, tú y yo podemos conquistar también esas montañas. Hay muchos que no hemos entendido que tenemos que comenzar a subir. Hay muchos a los cuales el Señor nos llama a comenzar a subir a esa montaña y nos la hemos pasado abajo, en la falda de la montaña, ignorando, evadiendo nuestro compromiso para comenzar a comprometernos y subir al lugar, al nivel al que Dios nos quiere mantener. Muchos de nosotros Dios nos quiere como mejores esposos, como mejores hijos, como mejores madres, como mejores cristianos. Queremos dar o tenemos que dar un mejor testimonio. Tenemos que lograr estar bien cada día, parecernos cada vez más a Cristo. Y la verdad es que no queremos comenzar a subir, no queremos comenzar a tomar el reto de subir esa montaña que el día de hoy a cada uno el Señor nos plantea. Pero hay un comienzo para todo, y el día de hoy el Señor, a través de su cruz y de su resurrección, está llamándonos a comprometernos con Él. Con su bautismo en el río Jordán, Jesús comenzó su propósito y su misión en la vida. Hablando en término figurado, Él fue puesto como una flecha en un arco para volar al objetivo. El objetivo de Jesús era la cruz. Y para poder dar en el blanco, Jesús tuvo que ser fortalecido y ungido con el poder que viene de Dios. Y esto nos brinda perfectamente una forma, una figura, un objetivo de cómo debemos de vivir tú y yo todos los días. Tú y yo somos una flecha en las manos de Cristo. Y Cristo quiere que tú y yo seamos lanzados al objetivo y que lleguemos al objetivo, que seamos certeros. Pero para que una flecha dé en el blanco, primero esa flecha tiene que ser formada.
Y para poder ser formados tenemos que decidirnos a comenzar a hacer las cosas el día de hoy como Dios quiere que las hagamos. Hay muchas cúspides, hay muchas montañas que tú el día de hoy tienes que comenzar a escalar. Y para poder escalarlas, Dios te quiere utilizar como una flecha. Para subir esa montaña, Cristo es el que te tiene que lanzar hacia arriba. Y para poder lanzarte tienes que ser una flecha preparada. Y para poder ser una flecha preparada por Dios, que dé en el objeto, que dé en el blanco al que Dios te quiere mandar, tú necesitas dejar que Dios te prepare. Uno de los cantos en el libro de Isaías que puede utilizarse para la plática que tenemos el día de hoy está escrito en Isaías 49, versículo 1, y dice: escúchenme, costas, y escúchenme, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Isaías habla principalmente de ti y de mí. Cuando la Biblia habla, como te lo repito otra vez en Isaías 49:1, escúchame, costas, las costas hacen referencia a todos aquellos que somos gentiles, que no somos nacidos como judíos, que somos personas por las que Cristo dio su vida para que pudiésemos acceder al reino de Dios. Aquí no solamente se hace referencia a aquellos que vivían en un lugar geográfico en aquellos tiempos en Israel, en Jerusalén, sino también se refiere a situaciones de tiempo. Isaías 49:1 dice: Jehová me ha llamado desde el vientre. De igual manera, el día de hoy Dios le dijo a ti, Dios te dice a ti, como le dijo a Jeremías, que cuando él estaba en el vientre de su madre, él ya te había conocido y te había apartado para él. Así como Dios llamó a Jesús y a Jeremías desde el vientre, así nos ha llamado a todos y a cada uno de nosotros antes de nacer. ¿Cómo hubiera cambiado tu vida y cómo hubiera cambiado mi vida si desde pequeños se nos hubiera enseñado a tomar decisiones? Hoy tú tienes que entender que todo lo que deseas condiciona tus decisiones. El miedo, no solo el deseo, condiciona lo que vas a decidir. Y la mayor parte de las decisiones que tú y yo tomamos están tomadas con el objetivo de lograr comodidad a corto plazo. Es decir, tú y yo tomamos decisiones para el corto plazo y no para el largo plazo. La semana pasada yo escuchaba a Martín predicando acerca de la cruz y la resurrección. Martín estaba hablando de un objetivo a largo plazo, una vida eterna por la cual tú y yo tenemos que pelear en esta vida cada día, cumplir con la palabra de Dios, con el objetivo de Dios en nuestra vida, para que tú y yo podamos llegar a la cúspide de ese monte. Hoy comencé hablándote de los 14 montes más altos que hay en esta tierra. 14 montes que están por encima de los 8,000 metros. Si tú recuerdas, el número 7 en la Biblia es el de la perfección, es el de Dios. Y el número 8 es el del infinito. Estos 14 montes de más de 8,000 metros de altura representan el lugar al que tú y yo tenemos que llegar para poder vivir una eternidad con Dios. El 8 es eterno, el 8 es infinito. Y estos 14 montes que Dios diseñó en esta tierra, de más de 8,000 metros, representan todas las adversidades que estás viviendo o que vas a vivir en esta vida, las cuales tienes que seguir subiendo. En esos montes tú tienes que seguir avanzando, ascendiendo, para que en algún momento tú llegues a vivir una vida eterna con Cristo. Existen en esta vida personas normales, a las cuales mucha gente les llama comunes, pero también existen personas extraordinarias que llegamos a lograr cosas que muchos piensan que nunca van a poder lograr. Pablo reconoció en Gálatas capítulo 1 versículo 15 que Dios lo conoció desde antes de nacer. Igual que a ti, igual que a mí, Dios nos conoció y nos apartó para lograr cosas extraordinarias. Jesús a sus discípulos les prometió y les dijo: mayores cosas que yo
harán en mi nombre. Así que si un monte de más de 8,000 metros para muchos nos parece imposible de subir, porque yo te invito a que puedas conocer la historia de estas montañas, las cuales hasta los años 1950 pudieron ser conquistadas. Imagínate, más de 4,000 años de historia, casi 5,000 años de historia antes de Cristo, y casi 2,000 años después, estas 14 montañas de más de 8,000 metros de altura no pudieron ser conquistadas casi 6,000 años después de la creación del ser humano. Tuvieron que pasar casi 6,000 años para que un grupo de personas se decidiera a tomar el reto de subir y ascender y pagar el precio y hacer lo que les tocaba hacer para poder conquistar esas montañas. Más de 6,000 años, porque más o menos hasta el 1950 después de Cristo hubo quien se animó a pagar el precio para ser diferente y para poder lograr llegar a estas alturas. El día de hoy, yo sé que muchos de los que estamos aquí vemos los retos que Dios pone en nuestra vida y se nos hacen como montañas imposibles de conquistar. Pero Dios quiere el día de hoy que sepas que Él está contigo y que te apartó desde antes de nacer. En Gálatas 1:15 dice Pablo: pero cuando agradó a Dios, que a mí me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó solamente por su gracia. Dios conoció a Pablo cuando todavía estaba en el vientre de su madre. Y Dios conocía hasta el más pequeño y último de los detalles que había planeado para la vida de Pablo. Hermano, hermana que estás el día de hoy aquí, aun si hoy tienes una vida incierta, si el comienzo de tu vida fue incierto, tú debes de estar seguro, tú debes de estar segura que Dios te ha llamado y tiene un gran plan para tu vida. Solo debes creer y volverte a Dios con todo tu corazón. Ayer que estudiaba este mensaje, Dios me ponía una pregunta en mi cabeza. No sé si te has dado cuenta, pero hay muchas personas que sabemos que si abrimos una botella de agua y la probamos y dejamos un muy buen tiempo esa botella sin utilizar, todos sabemos que va a llegar un momento en que esa agua ya no se puede tomar, ¿verdad? Como que si yo te doy una botella que tenga 2 meses que abriste, tú ya no te la tomas. ¿Estás de acuerdo? Porque hay muchas personas que decimos que esa agua se va a echar a perder. No sé, pensamos que el agua se va a podrir. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿por qué Dios creó esta tierra desde hace miles y miles de años? Y el agua que está creada se creó desde hace ese tiempo. El agua no es un recurso renovable. No hay un lugar en donde se esté produciendo agua nueva. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay agua que existe en esta tierra desde hace más de 6,000, casi 7,000 años, y esa agua no se echa a perder. Porque esa agua corre por esos montes que hoy te he platicado, y esa agua sigue pura, sigue útil para poder consumirla humanamente. Pero ¿qué pasa cuando tú entras en contacto con esta botella o con una botella de agua y la pruebas? Hay muchas personas que dicen o que decimos que el agua que no corre se estanca, y el agua que se estanca se echa a perder, ¿verdad? Quiere decir que el agua está viva porque el agua fluye. El agua sirve porque el agua siempre está fluyendo. Pero llega un punto, por ejemplo, con la botella. Cuando el agua tiene contacto con tu flora bucal, en ese momento el agua es contaminada porque le llegan bacterias a las cuales no está diseñada a tener, y el agua comienza un proceso de degradación y va a llegar un momento en que tú ya no lo vas a poder utilizar. La clave para que el agua siempre esté pura y sea consumible es que el agua siempre tiene que estar fluyendo y no tiene que tener contacto con nada que la contamine. Es impresionante que tú y yo somos los que influimos para que algo puro y de bienestar para nuestra vida se eche a perder. Fíjate lo que te estoy diciendo. Cuando tú y yo tocamos con nuestra flora bucal esta agua,
tú y yo provocamos que empiece un proceso de degradación en este líquido vital que tiene más de 6,000 años existiendo. Este líquido que estás viendo tiene todo el tiempo de formación de esta tierra existiendo. El agua no se forma, quiere decir que siempre ha estado. Pero ¿qué te estoy queriendo compartir? Que todos y cada uno de los que estamos aquí, como tenemos siempre una montaña que subir, lo que tú y yo tenemos que hacer es que siempre tenemos que fluir y no tenemos que intervenir en el proceso que Dios está haciendo en nuestra vida para que tú y yo podamos acceder a esa montaña. Cuando tú tocas esta botella e influyes en esta agua comienza un proceso de degradación. Cuando tú y yo metemos nuestra opinión, nuestra voluntad en nuestra vida, empieza un proceso en donde echamos a perder todo cuando lo que queremos hacer va en contra de la palabra de Dios. Aquí es muy importante que tú y yo tenemos que saber que Dios tiene una manera en la que tú y yo tenemos que subir esta montaña. Te vuelvo a recordar, hay 14 picos en este mundo de más de 8,000 metros, solamente hay 14. Son los puntos más altos de la tierra. Y hay personas que ya los han conquistado. ¿Por qué? Porque no dejaron de fluir, porque no dejaron de avanzar. No tomaron un helicóptero que los subiera a la parte alta de la montaña. Decidieron desde abajo trepar esta montaña. Decidieron subir a pesar de los problemas. Decidieron seguir avanzando a pesar de las tentaciones. Pero tuvieron que hacer algo siempre de manera constante para poder llegar a esa punta. Tuvieron que estarse nutriendo de manera correcta. La palabra de Dios es el pan de vida. Es el alimento que tú y yo necesitamos para seguir subiendo a esa montaña. Cuando tú y yo subimos a esta montaña, nos damos cuenta que hay más montañas, ¿verdad? Yo he visto videos, he visto películas, he visto documentales en donde las personas cuando llegan a una montaña, a la parte alta de la montaña, de lo único que se dan cuenta es que hay una montaña más alta después. La montaña más alta no se veía desde abajo, desde la posición original. Pero cuando la persona decidió subir y conquistar esa montaña, que puede ser ese matrimonio que no está funcionando, que puede ser esa economía que no está funcionando, que puede ser esa salud o esa relación con alguno de tus hijos que no está funcionando, vas a conquistar esa montaña, Dios te va a sacar adelante, pero lo que va a pasar es que vas a encontrarte con que viene otra montaña después. Vas a ver que mientras más subas, vas a necesitar subir todavía más. Y ahí es donde tú tienes que empezar a entender que Dios quiere formarte nuevamente. Tienes que desaprender. Una de las claves para seguir avanzando en la vida y conquistar esas montañas que tú necesitas conquistar para salir adelante es que Dios quiere que aprendas a hacer las cosas a su manera y dejes de hacerlo a la manera que tú estás acostumbrado a hacerlo. Mira, para poder fortalecerte y ganar esta batalla, tú tienes que cambiar tu alimentación. Y Dios no solamente nos nutre de lo que comemos. Tú y yo tenemos que dejar de comer tanto alimento chatarra. Y no me refiero a comida física. Me refiero a todo lo que está en nuestra cabeza, todo lo que tú y yo pensamos, todo lo que vemos, todo lo que sentimos, todo lo que decidimos. Porque esa comida chatarra que metemos a nuestro corazón, esa que no tiene nada que ver con la Biblia, con el pan de vida, con lo que Dios quiere que tú diariamente tomes como alimento, eso que tomas en tu vida para alimentar tu corazón, es normalmente comida chatarra. Este teléfono, las redes sociales, la televisión, el Netflix, el día de hoy el mundial. Hay personas que de verdad me tiene impresionado cómo hay algunos que se están levantando a las 4 de la mañana a ver un partido de fútbol. Pero a las 4 de la mañana casi nadie nos levantamos a orar y a buscar a Dios. A muchos Dios nos levanta entre 3 y 4 de la mañana a orar. Y normalmente no lo hacemos. Es una montaña muy difícil de subir, cumplir con la voluntad de Dios. A muchos nos cuesta trabajo en el momento que nos levantamos darle gracias a Dios, ponernos a leer su palabra,
A muchos nos cuesta trabajo tener que hacer lo que Dios nos llama a hacer cada día, a quedarnos callados cuando tenemos que hacerlo, a obedecer a Dios, a dejar de hacer lo que Dios nos llama a no hacer más, a ya no reaccionar como reaccionamos, a ya no vivir para aquello para lo que estamos viviendo, porque el subir la montaña que Dios te tiene el día de hoy prevista implica una aventura, y una aventura implica que tú aprendas a adaptarte. Mira, Dios planeó que Jesús fuera a la cruz y se convirtiera en el Salvador de este mundo. Jesús tuvo que subir una montaña, y no te estoy hablando de una montaña física, te estoy hablando de una montaña como la que tú estás viviendo el día de hoy, en donde Jesús, para poder llegar al objetivo de dar su vida por ti en la cruz, tuvo que avanzar, tuvo que aprender obediencia, dice la Biblia. Y tú y yo tenemos que seguir avanzando en esta vida para lograr cumplir el propósito que Dios tiene para nuestra vida, que es vivir eternamente con Él. En esta tierra Dios nos está preparando para poder vivir una vida eterna con Él. Y esta vida es una prueba, y esta prueba está representada por una montaña, un pico muy alto, un 8000, que pocos pueden lograr. ¿Sabes cuántas personas han logrado subir el Himalaya? ¿Sabes cuántos han logrado subir cualquiera de estos 14 grandes retos y llegar a la cima y conquistarlos? Hay muy pocas personas. ¿Sabes cuántas personas el día de hoy están en su iglesia congregándose como tú? Tristemente ya muy pocas. Y no importa el tamaño de la iglesia. En la semana el Señor nos hablaba, a mí me habló a través de un mensaje que le dio a mi esposa, que a algunos les compartí ahí en el grupo, en donde Dios nos decía, no importa el tamaño de la iglesia, porque había iglesias de 10,000 que el día de hoy solo tienen 2,000. Había iglesias de 3,000 que hoy tienen 800, 1,200 personas. Y tú puedes decir, oye, 800 o 1,200 son un montón. Sí, pero cuando tienes 3,000 o 5,000, te hacen muy pocas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que el día de hoy decidieron ya no seguir subiendo la montaña. Se quedaron en una parte de la montaña congregándose por redes sociales o viendo los mensajes durante el domingo en el momento que se les acomoda. Hemos pensado seriamente ya no transmitir los mensajes porque es muy cómodo esperar a que te manden el mensaje para poderlo ver así. Hay personas que tienen un compromiso de venir a servir y que simplemente sin avisar no vienen, aunque saben que son parte de un engranaje. De verdad te lo digo, en las iglesias son pocas las personas que están dispuestas a servir, y cuando una de esas personas que está sirviendo no viene, todo el engranaje se detiene. Eso también representa una montaña para todos los que estamos aquí. El día de hoy que supimos que desde la semana que Gerson estaba enfermo, dijimos, bueno, a final de cuentas es el que lleva ¿cómo lo puedo decir? La dirección de la alabanza. Le dijimos, bueno, Alfred, está Omar, 2 guitarras, la Mariela, pues vamos a echarlo para adelante, ¿no? Y en la mañana, Omar, me siento mal, estoy enfermo, no puedo ir. Santo Dios, dije, ya nada más falta que Alfred también se descomponga y vamos a tener que poner pistas. Pero mira, este tipo de cosas, desde que llegamos dijimos, tenemos 2 opciones. Le entramos y le damos con la intención de que Dios sepa que no va a pasar algo que nos impida servirle cada domingo. Esa es una montaña que vimos nosotros en la mañana. Todos los domingos en la mañana le puedes preguntar a mi esposa, levantarse después de una semana de 6 días de trabajo de prácticamente 16, 18 horas diarias, levantarse el domingo también a veces parece una montaña que hay que subir. El tomar el diezmo que Dios nos llama a entregar es otra montaña que tenemos que subir, pero es parte de la misma subida, del mismo ascenso que Dios nos pide a ti y a mí todos los días. Isaías 49, 1, 2 dice, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. La saeta es la flecha, el aljaba es la bolsita donde Dios guarda, o donde el que lanza las flechas guarda sus flechas. En el principio
hablábamos de que Dios nos quiere preparar para llegar a esa meta, a la cumbre de esa montaña. Y te vuelvo a insistir, cada uno tenemos una montaña muy distinta que subir. Pero Dios quiere que tú y yo seamos preparados como una flecha que sea lanzada al objetivo. Pero para que una flecha llegue al objetivo tiene que estar bien preparada esa flecha. Esa flecha tiene una punta o una cabeza de flecha y una saeta, el cuerpo de la flecha. Ambos tienen que estar perfectamente preparados para poder llegar a la meta. Tú y yo tenemos que estar perfectamente formados para poder llegar a la meta, que es vivir una vida en donde agrademos a Dios de tal manera que cuando lleguemos a la cima, el Señor nos diga: siervo bueno, sierva buena. En lo poquito fuiste fiel, te voy a poner en lo mucho. Cada flecha está diseñada para llevar una punta que le lleve al blanco. Al igual que la flecha, una espada tiene dos filos también. Y una espada representa la palabra de Dios. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tú y yo vamos subiendo esa montaña, tenemos una herramienta que es muy necesaria, es imprescindible para nuestra vida. Es la palabra de Dios que está presente en nuestra vida para que tú y yo podamos mantenernos con la fuerza necesaria para subir esa montaña. La descripción que te acabo de dar nos muestra la naturaleza de Jesús como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús fue la primera flecha que el Señor formó y el Señor preparó para dar en el blanco. Jesús fue formado para dar en el blanco de la cruz, para que al ser lanzado Jesús diera en ese blanco y pudiera dar la vida por ti y por mí, para que tú y yo volviéramos a tener la posibilidad de acceder a Dios. Tú y yo sin Dios no podemos llegar a la meta. Hay muchas montañas que tenemos que subir y para poder lograrlo tenemos que estar preparados. Hebreos 5, versículo 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendiendo la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. Te lo vuelvo a repetir. Y aunque Jesús era hijo de Dios, Él padeció para aprender obediencia. Yo sé que tú estás padeciendo el día de hoy en esa montaña que estás subiendo. Cualquier montaña, cualquier cúspide es muy difícil de ascender. Cuesta mucho trabajo. Y estas montañas que Dios está presentando en tu vida, solamente las puedes subir a través de la obediencia a la palabra de Dios. Y el mismo Jesús tuvo que aprender obediencia. Porque como Jesús se hizo carne, al igual que tú, tuvo muchas tentaciones. Al igual también que tú, también flaqueó. Llegó momentos en donde el mismo Jesús sintió mucho de lo que tú estás sintiendo ante las pruebas que estás viviendo. Pero como hijo de hombre aprendió obediencia. Y aprendió obediencia, ¿sabes cómo? A través de las cosas que Él sufrió. Como hijo de Dios, Jesús no podía fallar. Como hijo del hombre, tuvo la posibilidad de fallar, porque en la carne, tú y yo siempre tenemos la posibilidad de fallar. Jesús tenía dos naturalezas: la del Hijo de Dios, que no fallaba, y la del mismo hombre, cuya naturaleza necesitaba ser preparada y pulida. Esa flecha que eres tú el día de hoy está en las manos de Dios, siendo preparada y pulida a través de las adversidades. Estás subiendo la montaña de tu vida y sientes muchas veces que vas a desfallecer. Sientes muchas veces que ya no quieres seguir subiendo. Pero Dios puso a su Hijo como ejemplo para que nunca nos cansemos, porque Jesús nunca se cansó. Hay dos aspectos muy importantes aquí el día de hoy, en los cuales tú tienes que entender que Dios te está preparando. Jesús primero fue lleno del Espíritu y después fue preparado en las Escrituras para poder llegar a la cima de la montaña que Dios tiene en tu vida, para que tu salud esté correctamente fundamentada, para que tu vida esté bien fundamentada, para que tu corazón esté preparado, para que tus finanzas estén bien, para que tu familia camine bien, para que tu vida camine bien. Tú necesitas estar lleno del Espíritu igual que Jesús, y necesitas
prepararte y conocer las Escrituras. Esto va a lograr que cuando vayas subiendo por esa montaña, tu carácter sea formado. Todos los que estamos aquí el día de hoy necesitamos que Dios forme nuestro carácter. Todos los que estamos aquí el día de hoy estamos siendo formados en nuestro carácter. Hay algunos que tienen un carácter como el de un niño pequeño, como el de una niña pequeña. Hay algunos que ya vamos teniendo un carácter un poquito más formado. Algunos ya vamos en primaria, ¿verdad? Algunos estamos tratando de acceder a secundaria. Porque el carácter es esencial y se forma en la escuela de la vida, en la escuela de la disciplina. Así pasó con el mismo Cristo. El mismo Cristo vino a sufrir aquí. Los sufrimientos que Él experimentó durante los años formativos de su vida fueron muchos. La Biblia dice, después de que Jesús fue encontrado cuando se perdió en el templo, ¿recuerdas cuando era niño? Que desde esa edad hasta los 33 años, aunque tú y yo no sabemos qué estuvo viviendo Jesús, la Biblia sí fue muy clara. Estuvo junto a sus padres en obediencia. Así lo dice la Biblia. Podemos estar seguros que Jesús fue disciplinado, y que fue disciplinado como tú y como yo, con el amor de Dios, con el suave amor de Dios, con disciplina administrada por parte del Padre, para que tú y yo fuéramos una flecha preparada para dar en el arco. El día de hoy tú y yo somos flechas que son lanzadas y damos en todos lados menos en el blanco. ¿Por qué? Porque Dios nos sigue probando. Una flecha que da en el blanco tuvo que ser previamente muchas veces lanzada y no dio en el blanco. Y cuando era lanzada y no daba, es recogida esa flecha y vuelve a ser pulida, y vuelve a ser formada, y vuelve a ser pasada por fuego. La punta de esa flecha es de metal, y cuando no está perfectamente formada, tiene que ser metido al fuego, que representa la prueba, para que tú y yo podamos ser debidamente estructurados para llegar a un punto en donde demos en el blanco. Estamos subiendo la montaña, estamos siendo probados, pero si tú y yo no aprendemos obediencia, cuando llegue el momento en el que Dios nos llame, nos habremos apartado del camino y del propósito que Dios tiene para nosotros. Dice Filipenses 3:14: seamos como Jesús, una flecha bien preparada y pulida, que dé en el blanco del supremo llamamiento. El supremo llamamiento, que es ser como Cristo Jesús. Mira, hay muchos de los que estamos aquí que nos hemos querido rendir muchas veces. En muchas de las áreas de nuestra vida hemos querido tirar la toalla. Hay veces que le decimos al Señor: Señor, ya no quiero más, ya no encuentro cómo hacerlo. Hay muchos que hemos perdido la motivación en algunas áreas de nuestra vida, que vemos la subida y decimos: falta todo eso para que esto funcione, falta todo esto para que el sufrimiento se acabe, falta todo esto para que las dificultades se terminen, y nos queremos rendir. Pero la Biblia nos enseña que hay 4 pasos para que tu voluntad sea renovada. Primero, rompe con la inercia. Mira, vas subiendo la montaña, ya te cansaste, llegó un momento en donde te encontraste en un punto donde puedes estar cómodo o cómoda y decir: ya mejor aquí me quedo, ya no quiero subir más, ya no quiero mejorar más, ya no quiero avanzar más, o ya no tengo esperanza de que esto mejore. Hay personas el día de hoy que ya no tienen esperanza de que las cosas en su vida mejoren. ¿Qué tienes que hacer primero? Rompe la inercia. En tu matrimonio, en tu relación de familia, en tu trabajo, en tu economía, en tu salud, en los problemas que tienes. Lo primero que tienes que hacer, la Biblia nos enseña, es rompe con la inercia. Observa cómo todo te sigue saliendo mal porque sigues haciendo lo mismo, o porque ya te acostumbraste a vivir así. ¿Qué te parece si rompes con la inercia? Y cuando rompas con esa inercia negativa, con esa costumbre de hacer lo mismo siempre, o de regresar a lo que ya no debes de hacer, cuando rompas con esa inercia, hay un segundo paso que tienes que dar. Sé perseverante, sé constante con ya no volver a caer en esa inercia. Aprende sobre lo que debes de hacer, y cuando hagas algo, sigue subiendo. Cuando hagas eso que tienes que hacer, rompiste la inercia y te mantuviste constante,
alejándote de todo aquello que te llevaba a estar mal. Cuando ya lo lograste, ahora tienes que aceptar que va a haber caídas también. Y cuando lo entiendas, tu vida va a cambiar. Vas subiendo en la montaña de tu matrimonio, en esa montaña tan difícil. Vas subiendo en la montaña, en esa pelea contra tu propia carne que te lleva a hacer lo que no tienes que hacer. Ya rompiste con la inercia, pero entiende una cosa, vas a volver a caer. Porque hay personas que piensan que ya no va a pasar nada mal otra vez, que ya no va a haber problemas, que ya no va a haber caídas, que ya no va a haber dificultades. Y por creer que ya no va a haber dificultades, vuelves a caer otra vez. Tienes que entender que si tu vida está mal, tienes que hacer algo distinto. Rompe con la inercia. Cuando logres romper esa inercia, mantente constante, aprendiendo, haciendo lo que tienes que hacer para no regresar a ese punto. Pero avanzar no quiere decir que no vas a caer nunca. Hay dificultades, te vas a volver a tropezar, pero sabes que ya es distinto porque sabes que ya no quieres regresar. Y cuando logres ese punto, vas a tener un compromiso más. Vas a tener que compartirle de tu éxito a las personas. Vas a tener que decirle a las personas, igual que tú, yo me quedé atorado en un punto, ya no subí más, ya no avancé. O me encontraba en un punto muerto en donde todo estaba mal en mi vida, donde no tenía ni ganas de seguir. ¿Qué hiciste? Rompí con la inercia, me puse a hacer algo distinto. Cambié mi actitud, empecé a hacer las cosas distinto. Jesús durante toda su palabra nos enseña cómo se debe de vivir. Jesús siempre fue hacia adelante, siempre avanzaba. No dice que Jesús se quedó un año completo estancado en un solo lugar. A los discípulos los traía siempre en movimiento. ¿Te acuerdas lo que te dije hace rato del agua? Lo que no se mueve, lo que no fluye, se estanca, y lo que se estanca se apesta. Tienes que avanzar. Mira, hoy te he estado hablando no solamente de palabra, he estado hablando de tratados psicológicos humanos muy profundos. El otro día me decía una persona, como cristiano puedo estudiar psicología. Yo le decía, mira, no hay ser humano más poderoso en esta tierra que un hijo de Dios o que una hija de Dios que entiende la psicología del hombre, de las personas, la mente de las personas. Te voy a poner algunos ejemplos que ojalá te sirvan. Toma lo que te sirva a ti. Pero entiende que en la adversidad, cuando tú estás subiendo esa montaña, la montaña que tú estás subiendo el día de hoy, tu propia y particular montaña, tu reto personal. Te dije al principio, hay 14 picos de más de 8,000 metros, ¿verdad? Y tú no puedes estar subiendo 14 picos al mismo tiempo. El pico que está subiendo Héctor el día de hoy es su pico, su Himalaya. Alfred, Mariela, Paul, Gaby están subiendo una montaña totalmente distinta. Cada uno está en su propia montaña. Y cuando estás en esa montaña te enfrentas con problemas. Y los seres humanos normalmente hacemos 3 tipos de valoraciones cuando algo nos está pasando, cuando algo nos está incomodando, cuando tenemos complicaciones en nuestra vida. ¿Qué es lo primero que observa? Esto es muy interesante. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una prueba, cuando tenemos una aflicción en nuestra vida, lo primero que nosotros preguntamos es, ¿esto es una amenaza para mi vida? Si la respuesta es no, te quedas tranquilo, ¿no? Ves el problema o ves la montaña y dices, ¿me va a matar? ¿Me va a quitar? ¿Me va a dañar? ¿Voy a perder algo? Cuando la respuesta es no, te quedas tranquilo, ¿verdad? Cuando dices, esto es una amenaza, y dices, no pasa nada. Pero si dices que sí, si la respuesta es, a esta prueba es una amenaza para mi vida, y la respuesta es sí, pasas a una segunda valoración. Ya no nada más te preguntaste, ¿es una amenaza? La siguiente pregunta es, ok, esto es una amenaza, ¿tiene solución? Si la respuesta es sí, dices, bueno, es una amenaza, pero tiene solución, te quedas tranquilo, te quedas tranquila. Pero ¿qué pasa cuando la respuesta es no? Es una amenaza y no tiene solución. Entramos en pánico.
Y cuando entramos en pánico viene la tercera evaluación, la tercera pregunta. ¿Y ahora qué hago? A ver, personaliza el mensaje que Dios te está dando. Porque de verdad que viene de Dios. Me lo vas a entender en un momento. Primero te tuve que poner una base. Ya me habló de montañas, ya me habló de flechas, ya me habló... A ver, vamos a llegar a un punto. Te estoy dando todos los elementos primero. Cuando viene un problema para tu vida, cuando la montaña está muy difícil de subir, lo más fácil es abandonar, ¿verdad? Porque si ves que es una amenaza, dices, vámonos. Pero hay montañas que ya no podemos evadir en nuestra vida. Ese matrimonio, esa salud, esos hijos que ya tienes, ese compromiso que tomaste, esa deuda que no puedes ya evadir, es una montaña que tienes que subir. Y cuando tienes que subir, porque no hay de otra, lo primero que piensas es, ¿esto es una amenaza para mi vida? ¿Esto me va a traer alguna consecuencia negativa? Cuando entiendes que es así, lo que viene después a tu mente es, ¿qué solución tiene? Y después viene, ¿qué tengo que hacer? ¿Voy bien? Cuando viene una amenaza para tu vida, lo primero que tienes que entender es que Jesús, que Dios está contigo. Esa montaña no la estás subiendo tú solo. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, porque tu vida depende de Cristo, y depender de Cristo significa depender de la palabra de Dios. Para subir la montaña tienes un manual. Y si tú eres fiel a ese manual, cualquier amenaza que se te presente no te va a poner en pánico, porque sabes que hay soluciones. Ya voy mejor. Ante una amenaza, ante una situación difícil, primero te planteas si es algo que amenaza tu vida. Después te planteas si tiene solución. Y después de plantearte si tiene solución, te preguntas, bueno, ¿qué tengo que hacer? Cuando viene la prueba para tu vida, tú tienes que acordarte que eres un hijo o una hija de Dios, que en esa montaña Dios está contigo, y que lo que tienes que hacer es poner en práctica la palabra de Dios. Porque ante la adversidad, primero, la primera pregunta que viene es si soy competente para lograr brincar esta adversidad. La siguiente pregunta es, ¿tengo control sobre esta adversidad? Y la tercera es, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? Mira, todos los varones que estamos aquí, normalmente funcionamos motivados por el miedo. Si usted no lo sabía, varón, todos los hombres tenemos un motor, una motivación que nos hace diariamente levantarnos. Pero tristemente esa motivación, en lo general, normalmente, hasta que conocemos a Cristo y aprendemos a descansar en Él, la motivación que nos levanta todos los días a los hombres es el miedo. Fíjate cómo estas preguntas empiezan a tener sentido cuando se te explica así. Todas las personas, principalmente los hombres, nos movemos por miedo. Y también las mujeres que no tienen un varón a su lado para poder salir adelante. Lo primero que pensamos es, si soy competente, estoy capacitado o capacitada para pasar esto. Y después pensamos, voy a poder controlar esta situación. Y al último nos inquietamos y decimos, ¿me va a ir bien o me va a ir mal? ¿Por qué? Porque cada montaña que se nos presenta en nuestra vida implica un cuestionamiento de si la voy a armar, si voy a lograrlo o si voy a poder llegar a no. ¿Qué me dice la Biblia al respecto? Porque todo lo que te dije es una preparación. Esa montaña que está subiendo de tu 8000, así llámale por favor. Esos 8000 son esos retos que no cualquiera le entra. El vivir para Cristo, que significa obedecer a Dios en todo lo que yo hago. En cada decisión que tienes que tomar, hay una opción de parte de Dios para tu vida. Y tú debes decidir si hacerlo a la manera de Dios o como tú quieres. En esta montaña, en este 8000 que estás subiendo, tú particularmente, tú tienes que decidir si lo vas a hacer como Dios te dice, por el camino que Dios te marca o por el que tú dices. Jesús, cuando vino a esta tierra, tuvo sus propios 8000. Vamos a recordar la palabra de Dios a través de las tentaciones a las que Dios fue llamado. Y tomemos Mateo para que tú y yo lo podamos entender. Inmediatamente después de ser bautizado, Mateo 4,
de ser bautizado por Juan, Jesús fue tentado por el diablo. Montaña, tentación, prueba, dificultad, porque no hay ninguna montaña fácil de subir, ¿verdad? No sé si tú has hecho ejercicio subiendo montañas, pero no hay cosa más difícil que prepararte físicamente subiendo montañas. Aquí en León, ahí por la Salle, arriba hasta arriba, donde está el Nuevo Soriana, hay una montañita a la que te puedes subir, y unas antenas hasta arriba. Yo cuando ando en modo fitness, de repente agarro y me voy. Me he ido a veces con algún conocido, o a veces yo solo. Mira, normalmente trato de entrenar entre semana. Hacemos algún tipo de ejercicio, y aunque es difícil, y ya más cuando van pasando los años, ya por más que digo, no es lo mismo 20 y tantos y 30 y tantos que 40 y tantos, normalmente ese ejercicio lo podemos terminar en planito. Le hacemos un poquito a loco y le bajamos y se voltea el coach y ahí te esperas a que vuelva a voltear para seguir haciendo el ejercicio. Pero cuando me pongo en la base de esa montaña y empiezo a subir, no hay nadie más atrás que me esté revisando. Soy yo solo. Y ahí no me puedo parar. Tengo que seguir subiendo. Cuando logro llegar a la cima de la montaña, que no siempre lo logro, tengo que ser honesto. Después del esfuerzo, la satisfacción que sientes es muy distinta al quedarte a la mitad del camino y no seguir subiendo, ¿verdad? Ok. Inmediatamente después de ser bautizado por Juan, porque el ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús en esta vida, esos 3 años y medio en donde preparó todo el camino para entregar su vida por ti y por mí en la cruz, en el momento en que inició ese ministerio, fue cuando Juan bautizó a Jesús. Inmediatamente después Jesús fue llevado al desierto. La montaña de Jesús fue ese desierto. Y fue llevado para ser tentado. Pero esas tentaciones fueron puestas por Dios, no por el diablo. La Biblia dice, Mateo 4, versículo 1, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Marcos lo dice más fuerte. El Espíritu, dice Marcos 1:12, impulsó a Jesús al desierto. Mira, todo lo que vives es ordenado por Dios. Se ve muy claro quién está al mando aquí. Es Dios. Si tú estás subiendo una montaña en tu vida es porque Dios permitió que estés subiendo esa montaña. Dios te puso ahí para que subas esa montaña. No fue el diablo. El diablo simplemente es el instrumento que va atrás de ti picándote las costillas para que no te eches para atrás. Cuando voy subiendo la montaña y me quiero regresar, siento como el chamuco está picándome las costillas y me dicen, ¿te vas a echar para atrás? Vente, bájate, abajo está más cómodo. Mira, ¿para qué subes? Regrésate a tu casa, acuéstate un rato, descansa, no pasa nada. ¿Para qué haces ejercicio? No cuides tu cuerpo, no pasa nada. Llévate a tu mujer a desayunar. Ya no te esfuerces. Pero cuando más subes la montaña, tú ves cómo Satanás es solamente un instrumento de Dios para tratar de que te arrepientas, para tratar de que ya no subas, para tratar de que te mantengas conformado en esa parte de tu vida en donde Satanás quiere que ya no avances. Esa montaña que Dios puso enfrente de ti tiene un propósito, y tú no debes de olvidar que Dios tiene control de esa situación. El Espíritu Santo, dice, ungió a Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Dice Mateo 4:2, recuerda, montaña, desierto, problema. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Después de ayunar 40 días, Jesús estaba hambriento y totalmente débil. Tú puedes ser que el día de hoy en esa batalla que estás peleando en tu vida te sientas débil. Cuando uno ayuna, la sensación de hambre eventualmente desaparece, pero usualmente regresa cerca del final del tiempo del ayuno. Mateo 4:3 continúa diciendo, y vino
a él el tentador y le dijo: si es que tú eres hijo de Dios. Esa es la más grande herramienta de Satanás contra tu vida. La más grande herramienta para que Satanás, o la que utiliza Satanás para que tú tires la toalla y dejes de seguir subiendo, es la duda. Es la misma herramienta que utilizó con Eva en el Edén. Satanás le dijo a Eva: con que Dios te ha dicho. Fíjate cómo aquí en Mateo la Biblia nos enseña que Satanás trató de sembrar duda en el corazón de Jesús, así como Satanás está tratando de sembrar duda en tu corazón, para que no sigas peleando la batalla, para que no sigas haciendo la voluntad de Dios, para que te rindas en ese reto que tienes de subir esa montaña y tú no llegues al objetivo que Dios tiene para tu vida. Satanás sabía muy bien quién era Jesús. La Biblia dice de Satanás en Ezequiel 28:3: tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Después de Dios, el ser más sabio en esta tierra se llama Satanás. Satanás conoce toda la palabra de Dios y Satanás no tiene otra cosa más que hacer que estarte observando. Te conoce perfectamente, sabe dónde están tus debilidades, sabe dónde están tus tentaciones, aquello que te va a meter duda en la cabeza y te va a desviar del propósito de Dios. Mejor me divorcio, mejor me separo, mejor ya no peleo más, ya me enfermé, mira, ya siempre he estado pobre, siempre hay problemas, ya me quedé solo, ya me quedé sola, Dios a lo mejor no tiene nadie para mí, mis hijos no entienden, no me obedecen, no me honran. Todos los días, Satanás tiene dudas para estarte metiendo en tu cabeza. A menudo Satanás te hace que te preguntes: a mí me pasa, no sé a ti, ¿estoy haciendo la voluntad de Dios? Hay otra duda que yo te apuesto que tienes todos los días: ¿Dios realmente está conmigo? ¿Es esto lo que yo debería de estar haciendo? ¿Sí o no? ¿Y sabes de quién vienen esas dudas? Esas dudas no vienen de Dios. Esas dudas vienen de Satanás, que sabe que Dios te está llevando por esa montaña para que llegues a la cumbre, para que llegues a la cima y te puedas encontrar con Dios, porque Dios está ahí arriba. Dios es el premio. Dios es el premio para tu esfuerzo al llegar a la meta. Dice la Biblia: al final peleé la buena batalla, me mantuve en esta carrera, mantuve mi fe, dice. Y Satanás quiere meterte duda para que tú abandones ese camino, esa empresa que estás haciendo, de subir esa montaña. El diablo tratará de convencerte de usar estas dudas como oportunidades para probar que realmente eres hijo de Dios. Pero sabes que tú, hombre y mujer que me estás escuchando, nunca dudes que eres un hijo de Dios. Nunca dudes que eres una hija de Dios. Satanás va a tratar de probar tu mente, va a tratar de meterte dudas en tu cabeza y hacerte dudar de que realmente eres un hijo o eres una hija de Dios. Somos tentados para usar el poder de Dios para incluso satisfacer nuestras propias necesidades. Pero tú y yo nunca debemos dudar que somos hijos de Dios. La primera tentación fue probar a ver si su carne estaba bajo el control de Dios. Debemos evitar ser cristianos dominicales. Debemos de nutrirnos diariamente de la palabra de Dios. Satanás vino y le dijo, Mateo 4:6, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropiece tu pie con piedra. Satanás vino a citar la escritura, el Salmo 91, porque lo conoce muy bien. Satanás primero tentó a Jesús en su carne. Dijo, ¿tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. Porque lo primero que Satanás utiliza es la duda en tu carne. Satanás te lleva a dudar de saber si vas a aguantar las tentaciones que este mundo te pone enfrente y vas a seguir obedeciendo a Dios.
En la carne nos cansamos y ya no queremos seguir subiendo, ya no queremos seguir avanzando. A veces la prueba nos lleva a pensar que queremos abandonar y ya no queremos seguir con este sufrimiento o con esto que nos incomoda. Pero Dios nos puso una prueba, nos puso un ejemplo, perdón. Jesús vino y nos puso el ejemplo y nos dijo: yo pude superar estas pruebas, tú también. Jesús tuvo tentaciones en su carne. En esta prueba Jesús tuvo hambre. Pero Jesús tenía que soportar la prueba, someter su cuerpo. Tú y yo debemos de aprender a someter este cuerpo cuando vamos subiendo la montaña, porque la montaña nos dice: ya me cansé, ya no quiero subir más, mi cuerpo me duele, mi cuerpo tiene hambre, mi cuerpo tiene sed, mi cuerpo me pide placer, mi cuerpo me pide aquello que le he dado, que le he dejado de dar. Mi cuerpo estaba acostumbrado a la televisión, mi cuerpo estaba acostumbrado a muchas cosas que distraían mi vida y que no me permitían seguir adelante y que provocaban que yo siguiera en desorden. La Biblia nos enseña que a través de las tentaciones de Jesús, Jesús siempre contestó con palabra. Mira, en la segunda tentación Jesús le dice: no tentarás al Señor tu Dios. Hay muchos de los que estamos aquí que ya conocemos la palabra de Dios, que a veces nos la pasamos tentando a Dios, estirando la liga, diciendo: a ver, voy a hacer esto, pero mientras no me salga, mientras no caiga en pecado, mientras no me aleje de Dios, voy a estirar un poquito la liga. La palabra de Dios habla de balance. Y yo tenemos que estar balanceados. Tenemos que conocernos para saber hasta dónde debemos de detenernos y no estar buscándole caer en la tentación que nos implica separarnos de Dios. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es posible que tú y yo nos lleguemos a extraviar si no entendemos que estamos subiendo la montaña. Dice 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios, ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Dice Mateo 4 del 8 al 9: otra vez fue llevado por el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Cuánto importante es hablar adoración a Dios. Fíjate cómo Satanás llevó a Jesús a lo alto de un monte, otra vez un monte, y en lo alto de ese monte le dijo: si tu prioridad, si tu enfoque está en mí, si me das toda tu atención, le dijo Satanás a Jesús, te voy a dar todo lo que tú quieras. Satanás también te bendice. Yo te he platicado que se han caído grandes ministerios, grandes obras de Dios, porque Satanás ha puesto tentaciones en las manos de los líderes que les han llevado a alejarse de Dios. Pero no solamente se trata de grandes ministerios. Todos los días Satanás nos está tentando para que dejemos de hacer la voluntad de Dios. Te insisto, en el matrimonio el varón tiene una parte de función y la mujer tiene otra. Todos los días Satanás nos está tentando para que cada uno dejemos de hacer lo que nos toca hacer. Como hijos tenemos que honrar a nuestros padres, y todos los días tenemos tentación para no honrar a nuestros padres. Como hombres todos los días tenemos tentación para dejar de hacer lo que nos toca hacer. Es cansado ser un varón. Es muy difícil ser un hombre y tener muchos compromisos y tener que cumplirlos diariamente, semanalmente, mensualmente. Es una montaña diaria, ¿verdad, varón? Tú que vives lo mismo que yo. Todos los días tener que levantarte, porque si no te levantas y no cumples con lo que tienes que hacer, algo va a fallar, algo va a faltar y va a ser tu responsabilidad. Por eso te decía hace rato que el miedo es lo que nos mueve. Satanás nos mete miedo, nos mete duda en el corazón, porque la montaña que está subiendo el día de hoy, no cualquier valiente se avienta a subirla. Por eso la Biblia dice: el reino de los cielos es de los violentos y los violentos lo arrebatan. Pero no habla de violencia física, habla del que decide ponerse los pantalones, amarrarse los pantalones, hombre o mujer, y hacer lo que te toca todos los días, aunque es muy difícil hacerlo.
¿Sabes qué le respondió Jesús a Satanás cuando Satanás lo tentó? Todos los días tú y yo tenemos tentaciones para dejar de hacer lo que Dios nos manda. Y Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y Él solo servirás. Significa que en todas las áreas de tu vida tienes que hacer solamente lo que Dios te manda hacer. Vive para agradar a Dios, a ninguna persona. Porque Satanás quiso que lo agradaran a él. Hay personas, hay mujeres, hay hombres que buscan que todo el mundo los agrade a sí mismos. Y Dios te dice: escrito está. Balancea tu vida. Ante toda dificultad en tu vida, ante todo obstáculo en tu vida, balancea tu vida. ¿Qué significa balancear tu vida? Vea la Escritura. Fíjate cómo Jesús le respondió a su enemigo, cómo Jesús respondió a la adversidad. Escrito está. Chuy, cuando venga una prueba para tu vida, quítate de problemas. Igual tú, Gaby, igual tú, pero vea la Escritura y balancea tu vida. ¿Por qué te digo balancea tu vida? Porque cuando vayas subiendo la montaña te van a dar ganas de abandonar, o te van a dar ganas de hacer lo que tú quieres. Y tienes que balancear lo que tú estás queriendo hacer con lo que Dios te dice que hagas. ¿Me explico? Cuando venga la prueba para tu vida, tú vas a querer hacer algo. Lo primero que va a venir, como te dije hace rato, viene la amenaza, y lo primero que dices es: ¿si la armo? ¿Si tengo control? ¿Si soy competente para sacar esta prueba? Vea la Biblia y que la Biblia te confirme que lo que quieres hacer es lo que Dios te manda a hacer. Eso se llama balancear tu vida con la Biblia. Viene la prueba, estás subiendo la montaña, viene una dificultad y automáticamente todos pensamos en una solución. A veces la solución es abandonar para muchos, pero cuando viene la prueba todos pensamos en una solución. Cuando venga la solución para tu vida, balanceala con la Escritura. Jesús fue probado para lograr el objetivo. Fue una flecha lanzada a un objetivo. Llegar a la cruz, la vida de Jesús fue ser una flecha lanzada en esta tierra durante 3 años y medio para lograr llegar a un objetivo, la cruz, en donde iba a dar su vida por ti y por mí. Pero Jesús fue formado durante esos 3 años como una flecha perfectamente equilibrada a través de la Escritura, porque fue formado en la Escritura, para que al momento de ser lanzado llegara al objetivo, diera su vida por ti y por mí en la cruz, y tú y yo tuviéramos una oportunidad de acceder otra vez a Dios. Muchas veces en el transcurso de ese ministerio de 3 años y medio, Satanás trató de desviar a Jesús de su propósito. Yo hoy vi algo en la Escritura que nunca había visto o no me acordaba. La Biblia dice, en Lucas, lo leí, que en algún momento sacaron a Jesús y lo llevaron a un precipicio y lo quisieron aventar. Créanme que nunca lo había entendido. Hoy que buscaba, o desde ayer o desde la semana que estuve buscando cómo armar este tema, me di cuenta que Satanás trató de desviar la atención de Jesús de muchas maneras, de que siguiera subiendo hacia su objetivo. En algunos momentos a Jesús lo quisieron hacer rey. Léanlo en los evangelios. Y antes de la cruz quisieron hacerlo rey. Satanás trató de distraerlo de su objetivo dándole algo apetecible, algo antojable. Pero no solamente trató de desviarlo de su objetivo así, tratándolo de hacer rey, también lo llevó a una cima de una montaña y lo quisieron aventar al precipicio. Y dice la Biblia que Jesús se les escapó. Esa parte yo no traía conciencia de esa parte de la Escritura. Ya me imagino a Satanás utilizando a sus hijos, llevando a Jesús, subiéndolo, esperando que se distrajera para poderlo aventar y matarlo. Amén. ¿Cuántas veces Satanás está tratando de desviar nuestra atención para no llegar al objetivo, al supremo llamamiento? Y es vivir una vida como Dios dice que tenemos que vivirla para poder estar eternamente con Él. Termino con esto. Muchos de los que estamos aquí
vivimos constantemente conviviendo con el dolor. Y no me refiero solo a dolor físico. Hay dolor emocional. Hay dolor por lo que hemos vivido, por lo que estamos viviendo o por lo que parece que vamos a vivir. Todos los que estamos aquí normalmente vivimos con dolor, con miedo, con preocupación, con algo que nos incomoda, con algo que nos molesta, con una persona que siempre está dándonos guerra en nuestra vida. Muchos de los que estamos así vivimos así. Aquí vivimos así. Pero ¿por qué Dios permite que vivamos o que sintamos dolor, que sintamos angustia, que sintamos miedo? Quiero que sepas que el dolor es tan necesario que si no sintieras o percibieras dolor, te morirías. Cuando sientes un pequeño dolor y no lo atiendes, ese dolor se convierte en uno muy grande. Y cuando lo ignoras, un problema pequeño se convierte en un problema mayor. Las personas dicen que el tiempo lo cura todo, ¿verdad que sí? Sabiduría humana. Yo lo que te tengo que decir es que el tiempo lo complica todo. Entre más dejas que algo pase, entre menos atiendes un dolor. ¿Qué pasa con una pequeña molestia en una muela que dejas ahí mucho tiempo? Se convierte en algo tan profundo que tienen que quitártela, matarte el nervio, matarte algo para que deje de ser un problema, cuando lo pudiste atender antes de manera pronta. Pudiste buscar medios alternos, pudiste ponerle una solución. Sufrimos porque el sufrimiento es aquello que nos demuestra que tú y yo seguimos vivos, y por ello tenemos que atender ese sufrimiento. Tú y yo sentimos emociones que nos provocan dolor, pero esas emociones son tan necesarias que no nos sobra ninguna, Miedo, angustia, alegría, temor, ansiedad, gozo. Todas las emociones que Dios diseñó para tu vida son necesarias. Por ejemplo, la ansiedad que muchos sentimos es un llamado a tomar acción. Se nos está pidiendo que subamos esa montaña rápido, que no nos detengamos, que pongamos manos a la obra, porque en ocasiones lo que necesitamos es hacer cambios. El día de hoy tienes que entender que tu cerebro no busca mantenerte feliz. Dios te dio un cerebro para mantenerte vivo, para mantenerte viva. La mayor parte de las personas creemos que el cerebro debe ser utilizado para darnos o para lograr obtener felicidad. Y Dios no te dio una mente para ser feliz. Dios te dio una mente para mantenerte vivo, para que proceses las amenazas y cuando las entiendas a través de las emociones que sientes, entiendas que esas amenazas, que esas emociones son tus mejores consejeras. Tienes que entender que todo ese miedo, que toda esa angustia, que todo ese cansancio, que todo ese hartazgo que sientes, son emociones que Dios diseñó para que entiendas que tienes que seguir avanzando en la montaña que Dios te ha puesto. Hoy Dios nos ha hablado de tus 8000, de esas montañas que tienes que seguir subiendo hasta conquistar la meta, la cima. Y cuando conquistes esa montaña, esa cosa que te es tan difícil superar, lo más probable es que va a venir otra montaña más alta. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que Dios ya te enseñó que te creó para subir, para seguir avanzando y para seguir creciendo. Muchos de los que estamos el día de hoy aquí necesitamos tomar decisiones. Hoy, ya. Dejar de seguir viviendo así como vives si estás viviendo mal. Y no puedes tomar decisiones si no tienes correctamente definidas tus prioridades. Amar a Dios sobre todas las cosas, prójimo como a ti mismo. Cuando tomas decisiones y encuentras tus prioridades, quiere decir que definiste objetivos. Y los objetivos deben ser los tuyos, no los de otras personas para tu vida.
Y tus objetivos deben ser los de Dios. No des tanto valor a lo que las personas dicen de ti o piensan de ti o quieren que tú hagas. Hay muchas personas que quieren que hagas lo que para ellos son correctos. Tú tienes que ir y definir tus objetivos en base a lo que para Dios es correcto. No necesitas que nadie te esté motivando. Tu motivación tiene que ser agradar a Dios todos los días. Aquí no hay baja autoestima. Aquí no hay autoestima exagerada. Aquí no hay autoestima inestable. Aquí todos los días tú tienes una meta. Sigue subiendo la montaña. Porque en la montaña, cada que la subes, te pareces cada vez menos a ti y cada vez más a Dios. Amén. Ponte sobre tus pies, por favor. Desde que Cristo llegó a esta tierra, Él tenía claro cuál era su propósito. Él era una flecha lanzada para subir esa montaña y dar en un objetivo: morir en la cruz para que tú y yo pudiésemos ser salvos de la ira de Dios. Hoy hemos examinado a través de la palabra de Dios, de sus enseñanzas, y en esta subida de montaña que tú y yo vivimos todos los días, es inminente el sufrimiento, y cada que subes tienes que morir a ti, al querer abandonar, al querer no continuar, al querer tirar la toalla, al querer dejar de sufrir y a veces cambiar. Pero si estás en el camino de Dios, no puedes tirar la toalla. Mateo 16:21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mira, Jesús dijo: es necesario padecer, es necesario que yo muera y es necesario que yo resucite. Cuando comienzas a subir la montaña que Dios tiene para tu vida, primeramente vas a padecer, te va a doler, va a llegar un momento en el que, como Él en la cruz, tú vas a tener que morir. Vas a tener que morir a todo aquello que no le agrada a Dios que hagas en tu vida. Pero cuando mueras a ti, lo siguiente es que vas a poder resucitar. Y la resurrección tiene muchas variantes. La principal resurrección que Dios espera que tú y yo tengamos el día de hoy es que aprendamos a hacer las cosas de manera distinta, a llevar tu vida, tus relaciones personales, tu economía, tu salud a la manera en la que Dios te dice que la tienes que llevar. Ese es el principal mandamiento que tenemos tú y yo: subir esa montaña a la manera de Dios. Hoy me decía alguien cuando llegaron aquí, cuando empezaron a llegar ustedes: pastor, pues con problemas, pero saliendo adelante, ¿verdad? Sí, todos estamos igual. Todos diariamente vamos a tener problemas. El día de hoy no tuvimos a todos nuestros hermanos de la alabanza completa. Eso es un problema, porque esto está diseñado para que varias personas participemos y complementemos correctamente la alabanza como anhelamos dársela a Dios. Pero ante el problema, los que Dios nos permitió estar aquí el día de hoy, le entramos. Hoy hay muchas personas que están enfermas. No te imaginas cuántas personas me dijeron: no puedo ir porque me siento mal por algo. Hoy tú y yo estamos aquí, estamos sintiéndonos bien. Hay otras personas que tienen otro tipo de montañas que subir, distintas a la tuya el día de hoy. Que tu montaña el día de hoy no te represente jamás ninguna duda. Tienes que seguir subiendo, tienes que seguir avanzando, tienes que mantenerte en este camino. Solamente que hazlo de manera distinta ahora. Hazlo a la manera de Dios. Comprométete a hacerlo a la manera de Dios. Sube tu montaña como Dios te indica que debes de hacerlo.
Así como Jesús pasó su montaña en el desierto, las tentaciones las pasó de una manera equilibrada con la Biblia. Lo que él quería hacer con lo que Dios quería que hiciera, lo equilibró y eso fue lo que hizo. En todo lo que estés pasando el día de hoy, entiende cómo está tu montaña. Entiende lo que Dios quiere que hagas y hazlo así. Y vas a ver cómo cada momento es menos pesado subir esa montaña, porque Dios no se equivoca. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre. Gracias, mi Señor, porque el día de hoy, mi Dios, tú nos has mostrado que tú nos estás acompañando en esta montaña que estoy subiendo, Señor. Y mira, Padre, hay muchas veces que la meta se ve muy lejos, Señor, que la cúspide se ve muy, muy lejana. Hay muchas veces, Señor, que no veo para cuándo llegar, Señor. Pero, Padre, tú me has enseñado que cuando voy subiendo en esta montaña de mi vida que tú has diseñado para mí, al subir, Dios, de repente todo se pone muy oscuro. Señor, muéstrame como tu palabra lo dice, que en ese camino de subida, Dios, se me van a presentar muchos valles de sombra de muerte, Señor. Señor, en una parte de la montaña todo se ve muy oscuro, pero cuando todo se pone más oscuro, cuando todo es más difícil, cuando subir es muy difícil para mí, Señor, tu palabra me dice que no tema, que yo no temeré mal alguno, porque tu vara, tu callado, tu voluntad me acompañan, Señor. En ese valle de sombra de muerte en el que el día de hoy me puedo sentir a la mitad de esa montaña, Dios, donde todo está muy oscuro, tú me prometes que me sacarás y desde arriba podré ver la luz, Señor, y podré ver ese valle como una parte del camino que tú diseñaste para que yo, Señor, cada día aprenda a depender más de ti, porque en la montaña, Señor, yo aprendo, es el lugar en donde aprendo a depender de ti. En ese desierto, Señor, es donde escucho más claramente tu voz. Señor, hoy acepto, hoy entiendo, hoy con gozo, Señor, creo en que aunque me es necesario padecer y cada día morir, promesas que resucitaré contigo, Señor, que tú me sacarás a la luz, Señor, que yo podré vencer esta montaña, Señor, esta montaña que muchos no pueden vencer, Señor, y yo no he podido conquistar, Señor. Tú me prometes que lo voy a poder hacer. Es tu promesa y tú eres fiel, Señor. Señor, fortaléceme, Señor, que yo pueda llegar a encontrar la llenura de tu Espíritu, Dios, y que en tu palabra, Señor, la dirección que yo ocupo, Dios, siempre sea entendible para mí. Padre, que la oración sea mi brújula y tu palabra mi mapa, Señor, para poder seguir ascendiendo en esta montaña, Dios, mi Dios, mi Señor. Que yo entienda que tú me capacitas, Señor, que tú eres mi provisión en este camino, Señor, que en este camino de subida, Dios, que tantas veces me cansa, Señor, tú eres mi torre fuerte, Señor, eres mi refugio, eres mi fortaleza. Yo no temeré mal alguno, Señor, porque tu perfecto amor, Señor, se debe echar fuera todo temor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Señor. Te amamos, Jesús. Dios, tu Santo Espíritu traiga conciencia a tu iglesia del tiempo en el que estamos viviendo.
que necesitamos, Señor, estar siempre, cada día más cerca de ti. Por favor, Señor, que tus hijos e hijas tomemos conciencia del tiempo en el que estamos, que ya no podemos perder más el tiempo, Señor, distrayéndonos, Dios. Que esos tiempos finales ya están aquí, Señor. Que para muchos, Señor, la montaña se ha puesto muy oscura, Dios, y tú sabes que se pondrá cada vez más. Que necesitamos tu luz, Señor. Que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies, que nos siga guiando para no perdernos, Señor, y poder llegar a la cumbre de la montaña. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios. Hoy nos ponemos en tus manos, Señor. Queremos entregar nuestros diezmos y ofrendas, Padre. Y necesita un sobre, levante su mano, por favor, para poder entregar su diezmo. Hoy queremos agradarte con nuestros diezmos y ofrendas, Dios. Queremos agradarte a ti, mi Señor, porque tú mereces que te honremos, Dios. Porque tú mereces que te honremos, Señor. Con este mandato, Señor, cumpliéndolo, entregándote, Señor, nuestros diezmos y ofrendas, Padre. Porque en este camino de su vida, Señor, la obediencia a tu palabra nos simplifica todo. Tu provisión llega, Señor, a través de nuestra obediencia, Señor. Por siempre, mi Señor, queremos agradarte, Señor. Que nuestra vida te dé la gloria, Dios. Por eso, Señor, queremos entregar estos diezmos y ofrendas en señal de adoración. Mi Dios, te amamos, Jesús. Gracias, Padre, porque en esta semana hemos tenido más de lo que merecemos, Señor, y mucho más de lo que necesitamos. Por eso, con un corazón alegre, no con tristeza, Señor, queremos entregar estos diezmos y ofrendas en señal de adoración, en señal de cumplimiento a que creemos en tu palabra, porque sabemos que tú eres fiel y abres las ventanas de los cielos para que sobreabunde nuestra vida, Dios, a través de la obediencia a tus mandatos, Jesús. Padre, danos sabiduría, Dios, para poder utilizar el restante que nos dejas para agradarte a ti. Te damos honra en este día, mi Señor. Gracias, Padre, porque nada nos falta, y eso es gracias a ti. Gracias porque nos permites ser fieles también con el dinero que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puedes pasar, por favor? Y pues bueno, como te comentamos, esperamos que ya la próxima semana esté lista y nos entreguen la bodega ya para poder tomar posesión de lo que será nuestra casa como iglesia. Gracias a Dios hoy tuvimos este lugar, pero se empieza a formar el lugar para esta casa aquí al lado. Te pedimos que sigas orando para que se quiten todos los impedimentos y todas esas cosas que han pasado, que nos han complicado esto, pero sigue orando mantente orando por la salud de todos nuestros hermanos en la iglesia, porque en lo general todo el mundo está enfermo el día de hoy prácticamente. Todos conocemos una persona que está enferma, está pasando por dificultades de salud. Hay que mantenerse orando para que el Señor pueda sacarnos adelante de estas pruebas. Amén. Te bendecimos, esta es tu casa. Gracias por estar. Y te esperamos, por favor, recuérdalo, domingos 11:30 de la mañana. Necesitamos estar juntos como iglesia para poder adorar a Dios unidos. Amén. Gracias. Descanse, que tengas un buen domingo.